Señoras y señores, muy buenos días. Amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de Diversa Comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya y a Menshu el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy es el lunes 14 de abril del 2025. Nuestro programa de hoy: fraude electoral en Ecuador, guerra contra China y los derechos humanos en Estados Unidos. Para hablar de estos tres temas, tenemos como invitado a David López. Él es abogado colombo suizo, experto en derechos humanos y representante permanente de la Asociación Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social ante las Naciones Unidas, AIDS, aquí en Ginebra, Suiza. Muy buenos días, David, gusto en saludarte. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos los que nos estén viendo, sea ya en directo, sea ya en difusión. Un saludo para ti y para todo el equipo que está detrás de cámaras. Gracias, David. Iniciamos en este lunes lo que ya sabíamos en Ecuador, que se presentaría un fraude. Todo estaba indicado, montado y, digamos, perfilado desde el punto de vista de gobierno de los Estados Unidos, hay que decirlo claramente, con Noboa, el presidente, que en un acto dictatorial prácticamente desde hace días venía manejando la situación y que se confabuló en un fraude. ¿Cuál es tu opinión, David, sobre este tema? Inicialmente abrimos con el tema de Ecuador. Bueno, pues a mí no me extraña que los Estados Unidos apoyen esto porque Trump en este momento apoya todo lo que le huele a dictadura, ¿no? Hemos visto los comportamientos de los Estados Unidos a lo largo de toda su historia y hablaremos después del tema. Pero en este caso, lógicamente, que va a avalar una cantidad de políticas que vayan en la misma línea que él está promoviendo. Sabemos que en Ecuador hubiera una cantidad de comportamientos anormales, incluso desde la postulación de la presidencia o de la postulación a presidente, que normalmente inicia mandato hoy, normalmente por 4 años. Y bueno, hemos visto que Noboa quiso nombrar una cantidad de vicepresidentes para que lo sustituyeran el tiempo que estuviese en campaña. Él no cesó de gobernar, siguió gobernando, lo que va también en contra de la constitución ecuatoriana. Posteriormente vino a aplicar una cantidad de estados de sitio que también son bastante cuestionables porque recordemos que eh, Ecuador, eh, en Ecuador se decretó un estado interno, un estado de conflicto armado interno, cosa que en función del DIH, el Derecho Internacional Humanitario, no procedía porque hay que respetar una cantidad de normas para poder decretar ese estado de guerra interna, ¿no? Que la Corte Constitucional además se le fue en contra, listo, diciendo no, esto no es viable porque a nivel del derecho internacional no se aplica la posibilidad de considerar al enemigo opositor al Estado como un enemigo que tenga las mismas capacidades militares y jerárquicas para enfrentar al Estado. Estamos hablando es aquí de pelear con bandas criminales, de erradicarlas totalmente y pues no procede uno a declarar un conflicto armado interno para erradicar bandas criminales. Es como si ahorita en España o en Suiza o en cualquier país europeo, cualquier grupito de barrio viniese a declarar, a cometer una cantidad de delitos que además se sospecha que Novoa también esté detrás de ellos y entonces se declara el conflicto armado interno para que de una manera u otra él pueda legitimarse ahí y lo hubiese podido usar como brazo político durante esta campaña electoral.
No obstante, es un presidente que durante todo su mandato ha tenido más de 260 y algo de días en estado de excepción, avalados por la Corte Constitucional, lo que le ha permitido sacar el ejército, lo que le ha permitido al ejército también violentar los derechos humanos, violentar el DIH, porque pues si bien es cierto que no hay viabilidad en el derecho internacional humanitario de considerar que el país está en guerra, no obstante, si él lo considera como tal el primero en tener que respetar el derecho internacional humanitario debe ser él, ¿no? Nos encontramos en medio de una situación muy parecida a la de México, donde tiene que enfrentarse el Estado frente a carteles y el DIH desafortunadamente es muy obsoleto para poderse aplicar en un tipo de conflictos como la pelea contra los grupos delincuenciales o grupos narcotraficantes, que además recordemos en el Ecuador están articulados con bandas o grupos narcotraficantes de México, notablemente el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, están también articulados con disidencias en Colombia, en la frontera norte de Ecuador, frontera sur de Colombia. Y además de ello, se articula también con mafias albanesas que han llegado al Ecuador, o sea, hasta ese punto ha llegado al país y están conformando una cantidad de fuerzas oscuras que de una manera u otra también corresponden a los intereses del presidente Noboa. El periodo electoral, hace 2, 3 semanas que hubo el debate presidencial, el mismo presidente Noboa se lo confirmó a Luisa González cuando estaba en debate, cuando le preguntan, bueno, este tema del narcotráfico con esta empresa, ¿usted qué relación tiene con él? Él dice que él no, pero sus familiares sí. O sea, blanco es gallina lo pone. Y en medio de toda esta situación, podemos ver, por ejemplo, hace 2, 3 días a Luisa González, Novoa le cambió totalmente el esquema de seguridad. Un esquema de seguridad con el que ya medio tenía confianza, aquí se lo cambió totalmente. Recordando que durante todo este periodo presidencial hubo el asesinato de Villavicencio, que también era candidato presidencial en un país que hoy es considerado el más peligroso de Sudamérica, uno de los más peligrosos del mundo, que dio un bote de seguridad nacional y prosperidad con el gobierno de Rafael Correa. Ahora, ¿no? Pasando por la traición de Lenín Moreno, por Guillermo Lazo y compañía. Y entonces se conformó el Ecuador que hay hoy. Entonces, el Ecuador que hay hoy, que según eso está en conflicto armado interno, que además no procede en derecho internacional, que tiene una cantidad de asesinatos al año que son de carácter sumamente preocupante, que ha tenido denuncias ante comités de derechos humanos, ante comité contra la tortura, que ha sido denunciado en el Consejo de Derechos Humanos, que ha sido denunciado en varias instancias internacionales, pues venir a considerar de que iba a haber el respeto a un sistema democrático para las elecciones. No, sobre todo porque además también los poderes como el CNE y como otros consejos y tribunales del país están totalmente cooptados y eso corresponde también a una política de persecución de la política, el lawfare, que comienza desde que sale Correa hasta el día de hoy. Entonces, un país bananero que no garantizan absolutamente nada de derechos fundamentales. Indiquemos así rapidito, las irregularidades que están documentadas son cambios sospechosos de recintos electorales, uso clientelar de fondos públicos, bloqueo a los veedores internacionales que iban por el lado de Luisa, en cambio dejaron entrar a los de Novoa, la suspensión arbitraria del voto en el exterior, confirman que nace un asalto a la voluntad popular y el estado de sección selectivo decretado por el gobierno con medidas impopulares en provincias históricamente rebeldes y correístas. Eso demuestra pues allí que hay todo un entramado. David, rápidamente para cerrar esta primera parte con Ecuador, ¿qué se vislumbra en los próximos días, en las próximas horas, cuando Luisa González dice no reconozco los resultados? Desde el punto de vista de derecho internacional, de Naciones Unidas, ¿qué hacer ante eso? Bueno, pues la situación, el panorama está sumamente preocupante, ¿no? Bien acabas de decir los lugares donde normalmente ganaba el correísmo, ganó Noboa. Es increíble también que las cifras no hayan aumentado sabiendo que hizo alianza con Pachacuti y otros grupos más, por lo cual su cifra debió alzarse y no se alzó, alzó fue la de Noboa. Un país además que está cooptado una vez más
como lo dije, CNE, no hay independencia de de todas estas entidades, pues lógicamente creería yo que el correísmo hará apelación porque además dijeron que la lucha iba a ser firme y que ellos iban a ir hasta el final y al final de la manera más pacífica que se pueda, porque pues una vez más un país tan violento no se prona por ir y llamar a la población a que tire a las calles, como dicen la derecha venezolana, a botar la rechera, sino que democráticamente busquen mecanismos para poder contestar y a sacar a la luz pública esta irregularidad y entonces en derecho proceder a quizás un rellamamiento de elecciones o a revisar otra vez las cuentas, pero una vez más, el sistema está muy cooptado en Ecuador, a mí me parece muy triste, y a nivel internacional, pues, qué se podrá hacer? No creo que se pueda hacer gran cosa en función de cómo está la situación geopolítica que hoy conocemos en el mundo, si son capaces de masacrar y cometer genocidios en Palestina y quedarse absolutamente inactivos frente a eso, pues frente a un tema como estos, no sé, lo veo muy complicado. Además, pues ahí para ese caso, entonces sí defenderán que la autodeterminación de los pueblos y la autodeterminación está controlada por un presidente que ha sido legítimamente electo. Eso los Estados Unidos se lo van a montar, se lo van a defender y va a mantenerse así. Yo lo que creo es que la gente sí debe salir a las calles de manera pacífica, manifestarse porque pues el sistema internacional hoy está totalmente obsoleto, está totalmente bloqueado y yo creo que la solución está en las calles, pero está en las calles de manera pacífica, reclamando sus derechos, los derechos constitucionales, los derechos políticos y civiles y los derechos económicos, sociales y culturales que yacen del derecho internacional y del derecho nacional, en este caso del Ecuador, para reclamar derechos que una vez más necesita el Ecuador si quiere volver a ese auge que tuvo durante el periodo de Correa y donde Ecuador fue, sin lugar a dudas, uno de los países más prósperos del continente americano. Continuaremos haciendo el seguimiento minuto a minuto de lo que está ocurriendo en Ecuador, pero vamos a aprovechar a David López, que él es experto también en el tema de China, porque tiene muy buenas relaciones con China. David, rápidamente 5 minutos para que nos hables cómo ves tú esa guerra comercial que se la tiene dada en estos momentos Trump contra China. Bueno, Trump se está pegando un tiro. ¿Qué día veía una caricatura de Trump orinando contra el viento y todo le caía encima? Algo así podemos imaginarnos como caricaturalmente de lo que está sucediendo. China está en un auge económico muy fuerte, tiene un mercado, el segundo mercado más potente del mundo y creería, me atrevería yo a decir que ya ni siquiera el segundo, sino el primero. Recordemos que China le compró hace algunos años bonos de deuda a los Estados Unidos, por lo cual los Estados Unidos están endeudados con China. Y en este momento los Estados Unidos no tienen la fuerza económica financiera para poder aguantar las medidas que está causando Donald Trump a nivel financiero económico. Incluso el fin de la semana pasada, se percibió que muy probablemente Trump podía ser perseguido por causar esa devaluación de bolsas que hubo por una intervención pública que él hizo con una cantidad de asesores y de secretarios de gobierno de los Estados Unidos, donde él como que juega con las bolsas, hace perder una cantidad de dinero y de repente, pum, él las vuelve a disparar, porque pues tiene el poder en este momento de hacerlo, y más que el poder, él está respaldado por las grandes corporaciones norteamericanas para que cause todo este colapso. Una vez más, él está tocando los intereses a muchos países y se está metiendo con un panda que no debería meterse, porque en este momento China tiene una fuerza muy grande, una fuerza de desarrollo. Yo que he visitado el país en varias ocasiones, uno no va a ver, yo por lo menos no he visto gente durmiendo en la calle en ninguna de las 8 o 9 ciudades que he visitado en el país. Estuve en Urumqi, que es en la provincia de Xinjiang, que es una de las más
cuestionadas en el ámbito internacional que por violación a los derechos humanos e irrespeto a los derechos de las minorías étnicas. Yo les puedo asegurar que no es así y no es para que me crean, sino más bien deberían tener la posibilidad de ir hasta China. No es caro, desde Europa no es tan caro viajar a China e ir y visitar. Y se darán cuenta pues de que el país no es todo lo que pinta Occidente y pues que efectivamente se habla de que allí no hay libertades, pero es que desde Occidente tenemos una concepción muy distinta de lo que es la libertad. Tiro que se pegue en el pie Trump que va a afectar la economía interna de los norteamericanos y que a los chinos les picará, pero no va a pasar de allí, ¿no, David? Sí, o sea, pues uno no puede decir que China no se va a ver afectada. Lo único es que China, pues, como lo decía que di un consejero chino, China tiene 5.000 años de historia y por esto ya han pasado. En la historia de China, en algún momento dado, cuando existieron las dinastías, pasaron por un momento muy similar al que está pasando ahora y sobresalieron, pudieron enfrentar las cosas. Ellos no se van a ir a entregar sabiendo que la historia ya les ha enseñado que esto de ir a entregarse y arrodillársele a los Estados Unidos no es viable porque va a ir en contra de los intereses. Entonces, sí va a afectar a China, pero no va a afectar tanto como va a afectar a los Estados Unidos. Porque una vez más, en China en este momento la población tiene salario que le asegura tener sus vacaciones, tener una vida próspera, tener una vivienda, no tener hambre, etcétera. ¿Listo? En los Estados Unidos, uno por donde vaya en Nueva York, en Washington, en San Francisco, etcétera, mucha gente no tiene empleo, no tiene trabajo, no tiene cómo asumir la carga de los aranceles impuestos por China en respuesta a la retaliación de todo lo que está aplicando Estados Unidos. No hay cómo, la economía americana no tiene en este momento cómo sostenerse porque su población está empobrecida, porque no hay empleo, porque no hay producción, además está rompiendo relaciones con absolutamente todo el mundo. Y eso va a repercutir directamente al pueblo norteamericano. ¿Es el pueblo norteamericano el que tiene en manos la posibilidad de salir de eso? Sí, pero desafortunadamente, con toda esta política Monroe, con todo lo que se ha venido desarrollando históricamente en los Estados Unidos, la población norteamericana no tiene conciencia de clase, no tiene una conciencia social, no tiene una conciencia clara de qué rumbo tomar, ¿no? Hay mucha gente en este momento en los Estados Unidos que aplaude todavía las políticas de Donald Trump, porque al fin y al cabo es lo que venden también los medios y lo que venden las grandes corporaciones en el ámbito de crear un caos, pero es su caos, es el caos que controla a él. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y de hecho, David López es abogado, repito, colombo suizo, experto en derechos humanos, representante de la Asociación Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social ante las Naciones Unidas, AIDS, aquí en Ginebra, y que viene haciendo el seguimiento a un tema que nos compete y que nos hila con los mismos Estados Unidos, y es el tema de los derechos humanos ahí en los Estados Unidos, en, en el marco del mecanismo de la EPU que se desarrolló aquí en Ginebra, Suiza. David ha estado inmerso en ese tema de los derechos humanos en la ONU. Cuéntanos, David, ahora sí, en esta parte del programa, ¿cómo es ese tema de los derechos humanos en Estados Unidos y qué es lo que tú con otros compañeros de AIDS vinieron o vienen denunciando con el tema de los derechos humanos allí mismo en el Imperio del Norte? Mm, Bueno, primero asistente jurídico, para que no quedamos ahí en mal parados. Pero, y sí, defensor de derechos humanos ya desde hace unos 8 o 9 años ante los mecanismos de Naciones Unidas en diversas organizaciones con estatus consultivo ante la ONU. Bueno, mira, como para explicarte más o menos, el EPU, que son las iniciales de Evaluación Periódica Universal, corresponden a un mecanismo avalado por el Consejo de Derechos Humanos para evaluar a todos los países miembros de las Naciones Unidas cada 5 años en materia de derechos humanos. Este año le toca a los Estados Unidos, su última evaluación fue en el 2020. Cuando se hace un EPU, las organizaciones de la sociedad civil y cualquier otro ente tienen la posibilidad de someter un informe, listo, para detallar la situación de derechos humanos que han venido sucediendo en los últimos 5 años por país evaluado, ¿no? Entonces nosotros nos pusimos a la tarea
en hacer un estudio, de también investigar y hablar con personas que viven allí, notablemente pueblos indígenas. Yo mismo tuve la posibilidad de ir en el marco del Foro de Afrodescendientes de las Naciones Unidas a Nueva York y aproveché también de estar en Washington y en Carolina del Norte y pude hablar con la gente de a pie que yo iba manejando y en una estación de gasolina preguntarle a un afrodescendiente cómo era su trato, cómo era el trato a un latino, cómo era el trato a cualquier trabajador, donde incluso manifiesto aquí, yo tuve la ocasión de conocer a un muchacho en Nueva York que trabajaba en un banco y el fin de semana tenía que trabajar vendiendo algo porque no le alcanzaba a fin de mes trabajando en un banco, ¿no? Entonces, la situación complicada. Entonces, todo esto lo postramos en un informe que pueden encontrar. Bueno, fue tanto el tema de que nos hackearon la página. La página en ese momento ustedes se meten a aides.org, aparece es como una cuenta de compra de muebles, una cosa así. Entonces, pues estamos trabajando en que la página se vuelva a restablecer, porque incluso en los parámetros uno va a ver los artículos que tenía antes, están totalmente borrados, no entendemos cómo fue. Y el artículo que se postró sobre el informe también desapareció. Entonces nos tocó poner el artículo en un docs y sacar un tweet y retuitearlo. Y en este momento, si yo me pongo a ver el informe, ha tenido una cantidad de interacciones que se elevan a, y por no mentirle, 98.000 interacciones el informe. Yo no le estoy diciendo mentiras, no sé de pronto si lo, no sé si se alcance a ver, pero bueno, lo pueden ver en el Twitter de Aides y pues les Lo animo a vamos que a colocar aquí, David, lo vamos a sí, colocar en el descriptivo del programa sí, para que bueno, la pues gente lo pueda ver. te agradezco mucho eso y de paso pues quiero agradecerle también a Maloca Internacional, a la Fundación Baquia, a Vándalos y a Integración Ciudadana del Ecuador de haber copatrocinado este informe, porque ello también nos dio la posibilidad de escribir las 5.630 palabras que requieren Naciones Unidas para poder hacer el informe, porque si es una sola son 2.600. Entonces ellos nos copatrocinaron y también nos apoyaron en la realización del informe que repartimos, digamos, en 4 puntos, donde hablamos de desigualdad racial, de situación de los pueblos indígenas, de derechos laborales y sociales y de política exterior, ¿no? Entonces, es interesante ver de que en los Estados Unidos, pese, por ejemplo, al asesinato de George Floyd y pese a la ley que salió después, la George Floyd Justice and Policing Act, eh, pese a esta ley, siguen persistiendo la elaboración de perfiles raciales por parte de la policía, ¿no? Cuando nosotros estábamos investigando pues todo el tema, todo el panorama de la represión policial, en el 2022, ¿listo? Se muestra una cifra de 1.093 personas asesinadas por parte de la policía y 1.250 personas en 2024, siendo el año más mortífero que jamás habían registrado las organizaciones especializadas en la materia. Y todos estos asesinatos en su gran mayoría se dieron en zonas rurales y en suburbios donde generalmente viven afros, latinos y asiáticos, notablemente chinos, que también eso es un patrón bastante interesante. Y además preocupa mucho de que cada vez más las víctimas son bebés, niños pequeñitos y jóvenes, niños adolescentes que llaman, ¿no? Y pues en el informe eso está totalmente sustentado, ¿no? Las cifras que sacamos no son cifras que vienen, por ejemplo, de que el gobierno venezolano o que el gobierno ruso, no, son las propias cifras de los Estados Unidos. Y pues todo esto que estoy diciendo acá lo afirma, por ejemplo, la Oficina de Justicia y Estadística de los Estados Unidos, el FBI y organizaciones no gubernamentales norteamericanas en justicia penal que corroboran todo esto y pues en el informe podrán encontrar las David, referencias. ¿cómo se refleja o cómo podría verse aumentado, digo yo, en mi ignorancia desde las cifras que tú ya tienes en esa investigación, esto último que Trump ha emprendido de la arremetida contra los migrantes y con relación a ese informe que ya previamente tú venías desarrollando? Bueno,
va a arremeter mucho esta política en el sentido de que lógicamente va a legalizarse mucho más la violencia contra las víctimas latinas y inmigrantes en general. Y hay algo muy triste y es que entre los afrodescendientes y los latinos también existen unas divisiones muy grandes donde también se encuentran a veces enfrentándose entre sí cuando deberían estar unidos para enfrentar el verdadero enemigo, que son y más allá de Trump, son estas corporaciones que manejan la política de la Casa Blanca en los Estados Unidos. Entonces, sí, va a ser muy preocupante. La suma de encarcelados muy probablemente va a aumentar. En el 2020, pues recordemos que el 40% de los encarcelados en los Estados Unidos eran afroamericanos, aunque representan solo el 15% de la población nacional. Eso es enorme. También resalta, por ejemplo, que en 2022 los encarcelados latinos, la población era de 426 habitantes por 100.000 latinos, ¿no? Que es aproximadamente 2.3 veces la tasa de los blancos, ¿no? De los ciudadanos blancos. Entonces, en estadística, si bien no es, si mal no estoy, era para finales de este año, 2024, ¿qué pasó? Los sentenciados eran un 32% afrodescendientes, 23% latinos, 2% eran indígenas, el 1% eran asiáticos o nativos de Hawái y otras islas del Pacífico, ¿no? A eso, por ejemplo, pues agreguemos el tema también de la discriminación que existe contra las naciones indígenas o los pueblos indígenas en Alaska, que también sufren una represión enorme por parte de las políticas de los Estados Unidos, sobre todo en el tema del extractivismo. Y ahorita con Donald Trump, eso va a ser un tema muy, muy, muy arduo, pues porque si están explotando y mirando a ver cómo se quedan con las riquezas territoriales de Ucrania, ellos tampoco van a desaprovechar el norte. En Alaska, las declaraciones que ha hecho sobre Groenlandia tampoco son casuales. Recordemos que gran parte del mercado en los últimos 8 o 9 años está circulando por el norte del planeta y pues a él le interesa mucho poder manejar ese comercio sin tener que pasar por Canadá o por Dinamarca, que es el que maneja Groenlandia. David, yo digo que las Naciones Unidas es el templo de la hipocresía en el mundo, porque se va, se denuncia, se dice, se muestra todas las violaciones de los derechos humanos, estos informes año tras año, día tras día, pero no pasa nada. Y con los norteamericanos, habló del gobierno, creo que tampoco va a pasar nada. Ujú. Entonces, ¿qué va a suceder con este informe? A ver, yo creo que las Naciones Unidas es mejor que estén a que no estén. El problema es cómo cambiar la estructura de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas están estancadas en la visión de la posguerra del 39-45, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. No hay posibilidades de que las Naciones Unidas, a no ser de que sea avalado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, puedan realizar un cambio drástico en la estructura de la ONU y en las situaciones que suceden en los países, mucho menos en los Estados Unidos, porque desafortunadamente a lo largo de la historia, tanto la Sociedad de Naciones como Naciones Unidas siempre le han servido, pues a aquellos que en algún momento dado se otorgaron la victoria de una guerra, que además destaquemos que la Segunda Guerra Mundial la ganaron fue los rusos, no los americanos, pero ellos se la apropiaron y la difundieron. Yo por eso en muchas ocasiones le pregunto a la gente, y hablaba aquel día con una profesora de historia en un colegio secundario aquí en Ginebra, que está enseñando el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y en Europa, en los países occidentales, siempre te enseñan la Segunda Guerra Mundial, cómo fue, que la intervención el desembarque en Normandía, que cómo los nazis bombardeaban, que cómo mutilaban, que cómo eso, pero nunca te cuentan qué hubo detrás, ¿no? Y de eso también podríamos sacarnos un programa. Pero sí es muy importante que la gente investigue cómo es que Alemania, un país que no tiene petróleo, un país que no tiene gas, un país que, porque lo estamos viendo actualmente con lo de Ucrania, que nunca ha tenido, cómo es posible que en la época de Hitler pudiera hacer esa guerra relámpago que se hizo y se tomó a casi toda Europa en un par de semanas. Pues porque detrás había multinacionales norteamericanas que le daban el petróleo a Hitler, y eso está documentado. Cuando tú vas a ver las descripciones
oficiales, ¿no? Del gobierno alemán, de los vehículos que se manejaban en las tropas de la SS, la mayoría de todas eran Ford o Chevrolet. ¿De qué estamos hablando, no? Y detrás de todo eso hay todo un tema de donde evidentemente yo puedo creer de que los Estados Unidos, en el Estado y las corporaciones, ¿no? Yo dejo muy aparte el pueblo, se provocaron todo este tipo de convulsiones para crear una nueva estructura de orden internacional, que muy probablemente es lo que está intentando hacer en este momento los Estados Unidos, crear un caos que posiblemente pauta un tipo de conflicto que además nadie quiere, incluso los americanos no creo que la quieran, pero están buscando desesperadamente crear un caos para volver a crear una nueva estructura internacional. Y creando una nueva estructura internacional es que de pronto podemos hablar de una nueva estructura de las Naciones Unidas. Llegaríamos una vez más a la teoría marxista del choque de clases, algo muy violento que dé pauta a que suceda algo nuevo. ¿Estamos al borde de eso? Probablemente sí. En este momento estamos en una situación donde no sabemos ni dónde estamos ni para dónde vamos y tenemos que prepararnos o para la paz o para la guerra. Desafortunadamente, y ningún país está a salvo. Ahorita sí podríamos hablar realmente de una verdadera guerra mundial porque tanto África como América Latina, como el Asia, como Europa y como los Estados Unidos se verían fuera de un conflicto mundial en este momento tal como está la situación geopolítica. Bueno, David López, abogado colombo suizo, experto en derechos humanos y representante permanente de la Asociación Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social ante las Naciones Unidas, AIDS, aquí en Ginebra. Agradecerte tu tiempo, tus análisis. Hoy hemos hablado del tema de Ecuador, el tema de China y cerramos con el tema de los derechos humanos en los Estados Unidos. Y vamos a dejar aquí abajo en nuestro descriptivo del programa ese Twitter, David, para que las personas puedan entrar, leerlo y apropiarse y conocer cómo es esa situación que tú has esbozado en el programa, pero que pueden conocer a profundidad en el informe que vamos a dejar acá y que ustedes elaboraron. Te agradezco, Eliezer. Sí, el informe está disponible en español, está también, bueno, lo vamos a mirar a ver cómo lo ponemos también en inglés, en francés, vamos a intentarlo sacar también en otros idiomas. Sí me gustaría, y te ocupo solamente 2 minutos, es lo más importante es nombrar las recomendaciones que nosotros en el informe hacemos, porque es lo que al fin y al cabo nosotros le vamos a pedir no solamente a Naciones Unidas, sino a las misiones diplomáticas, ¿no? A los gobiernos en el mundo quienes evalúan al país de que tengan en consideración las recomendaciones que nosotros hacemos para la mejora de la situación social y económica y derechos humanos de los Estados Unidos, de los Estados Unidos. Nosotros pedimos justamente establecer como una supervisión independiente y reformas legislativas para eliminar la discriminación racial estructural y garantizar la equidad educativa económica, promoviendo la integración social mediante inversiones en vivienda, empleo para comunidades marginalizadas. También pedimos para derechos de pueblos indígenas asegurar la implementación efectiva de todo lo que son los convenios internacionales sobre la protección de pueblos indígenas mediante consultas libres, previas e informadas, fortaleciendo la soberanía tribal y destinando recursos federales para mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas. En tercer punto, los derechos sociales y laborales es aumentar el salario mínimo federal, que es escandaloso, no aumenta desde el 2009, si no estoy mal, o 19, bueno, tengo ahí ahorita un vacío, pero sí hace mucho tiempo no se aumenta, y regular entonces la economía gig, ¿no? Que en el informe lo descubrirán si se lo leen, para asegurar derechos laborales y expandir la cobertura de salud hacia un sistema universal público y ratificar convenios de la OIT para mejorar condiciones laborales y sociales. Recordemos que el último EPU que tuvo Estados Unidos, le pidieron a los Estados Unidos, le recomendaron a los Estados Unidos que homologara eso a nivel internacional y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Y para terminar, en política exterior y derechos humanos globales sería suspender el apoyo militar a actores que violan los derechos humanos, como es el caso de Israel y otros casos, y levantar las medidas coercitivas unilaterales que tanto han afectado a Venezuela y Cuba. En el informe hablamos un poco de eso, que son perjudiciales no solo para los gobiernos de los países, sino sobre todo para la población de esos países, y cerrar la prisión de Guantánamo y respetar la autodeterminación de los pueblos, asegurando el cumplimiento de las resoluciones internacionales pertinentes. Recordemos que en Guantánamo y sobre todo en Abu Ghraib todavía siguen torturando personas desde la edad de los 13 años hasta el día de hoy. Y gente desde hace más de 10 años están en ese tema. Entonces, pues
son cosas que nosotros le pedimos a los estados que por favor en el momento de la evaluación, que será en noviembre de este año, en el Consejo de Derechos Humanos le digan a los Estados Unidos que vayan. ¿Estarán? No sabemos, porque ellos se salieron del Consejo de Derechos Humanos. Es una incógnita, no sabemos si van a estar, si no van a estar. Ellos tienen que someter un informe ahorita, el nacional en agosto. Vamos a ver si lo someten o no, y ahí podremos saber más o menos si Estados Unidos participará o no. David López, experto en derechos humanos, representante de la Asociación Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social aquí en Ginebra. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes, gracias a los que están detrás del sistema haciendo posible ese trabajo y seguimos en contacto. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amagi Menchu, los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación, emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.